Profundizamos este tema conversando aquí en el estudio con la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez, Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Encantada de estar aquí. Y nosotros también para poder profundizar en esto, porque desde hace muchísimo tiempo que se viene hablando, ¿no?, de qué es lo que se va a hacer. Hemos visto cómo se están ejecutando las obras de este proyecto que busca cambiarle la cara, ¿no?, al eje Alameda Providencia, pero estábamos pendientes respecto de los anuncios de qué era lo que iba a estar allí en la gran explanada que se pretende tener allí en nuestra nueva Plaza Italia o Plaza Baquedano. Bueno, esto fue mencionado por nuestro presidente, ¿cierto?, en el marco de la cuenta pública que tuvimos el fin de semana. Y tiene que ver con un diagnóstico que tenemos a nivel país y que me toca a mí ver como subsecretaria del Patrimonio Cultural y que tiene que ver con la presencia de mujeres en el espacio público. Cuando revisamos la cantidad de monumentos públicos, por ejemplo, a nivel de capitales regionales en Chile, vamos a encontrar que solamente un 4,7% son monumentos públicos a mujeres que han sido parte de la historia de nuestro país. Y cuando hablamos de honrar a alguien, ¿cierto?, como Gabriela Mistral, que tiene una trayectoria, una historia en nuestro país, una mujer completamente multifacética, no solamente desde el área de la literatura, sino que también del área de la educación, la diplomacia, la búsqueda de la justicia social. Bueno, pensamos que es una mujer absolutamente merecedora de estar en el epicentro de la capital de nuestro país, que es el eje Alameda Providencia, en particular el nudo baquedano, y que tiene que ver también con algo que yo creo que es bien importante. Durante mucho tiempo, yo me acuerdo, fuera de los gobiernos, ¿cierto? Una persona a pie, nos contaban que íbamos a tener esta gran transformación urbana en este lugar que es tan importante. Y yo estoy muy orgullosa que hayamos tomado ese trabajo como gobierno, en conjunto con los municipios, en conjunto con el gobierno regional, para cambiarle la cara a un eje que es fundamental, que es parte de la historia de nuestro país y que además nos habla de una transformación urbana que es positiva para las ciudades, ¿cierto? Por lo tanto, que hoy día vayamos a tener un monumento a Gabriela Mistral, a las mujeres de Chile, yo creo que es una tremenda noticia que nos llena de orgullo y estamos trabajando muchísimo para que esa tarea que nos encomienda el presidente suceda de la mejor forma posible. Por la significación, por el lugar, por lo que eso implica, ¿no? Por la historia del lugar que estamos hablando, del corazón de Santiago, tiene que ser considerado quizás como el homenaje en cuanto a monumento más importante en el país a Gabriela Mistral, porque tiene otros, ¿no? ¿Verdad? A través de todo el país hay bustos, hay algunas representaciones, pero esta va a pasar a ser la más importante o la más significativa, sin duda. Sin duda alguna, y creo que también es importante, lo conversábamos un poquito antes de entrar al programa, si uno se fija en ese eje, ¿cierto? Está Manuel Rodríguez, Balmaceda, Baquedano, y las mujeres estamos un poquito fuera, y las mujeres hemos sido fundamentales en la historia de nuestro país. Por lo tanto, creo que también poner una figura femenina que representa el aporte que hacemos las mujeres a nuestro país es tremendamente importante y que tiene mucho que ver quizás con la reflexión que siempre tenemos en este momento del año cuando venimos saliendo del Día de los Patrimonios, ¿cierto? Este año tuvimos un Día de los Patrimonios que rompió todos los récords. Llegamos a 3,5 millones de visitas, de las cuales 2,2 millones de visitas fueron presenciales en diferentes lugares de nuestro país. No solamente en Santiago, en todas las regiones, en más del 90% de las comunas. Esta es una fiesta completamente descentralizada y creo que nos quedamos siempre para el Día de los Patrimonios con dos sensaciones principales. La primera es de mucha felicidad y orgullo porque es realmente una fiesta donde la gente disfruta, puede acceder a espacios que no puede acceder, celebramos tradiciones culturales importantes en los diferentes territorios, pero también nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el patrimonio que estamos construyendo para mañana, ¿cierto? Para las generaciones que vienen. ¿Qué políticas públicas tenemos en torno también a la conservación patrimonial? Y bueno, creo que tener esta noticia saliendo del Día de los Patrimonios que nos habla de que efectivamente vamos a poder celebrar, ¿cierto? A una mujer que es parte fundamental de nuestra historia en el epicentro social de la ciudad, creo que es una tremenda noticia y que yo espero, ¿cierto?, que para el próximo Día de los Patrimonios tengamos a una Gabriela Mistral instalada y que la gente también pueda recorrerla y pueda sentir orgullo de nuestra historia como país y del rol que ella jugó también en la construcción de la nación. Justamente eso iba a ir. En cuanto a los plazos y a lo que viene ahora, luego del anuncio, ¿cómo se llega a materializar para que tal vez se pueda, en la próxima celebración de
del Día de Nuestros Patrimonios, verlo ya ejecutada la obra. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Licitación? ¿El proyecto? ¿Hay alguna idea matriz? ¿Quién el que señala cuáles son las directrices de lo que tiene que ser el movimiento? Porque yo seguro que después va a venir una larga discusión de que tenía que haber sido así o por qué se hizo de esta manera o lo de aquí y allá, que todo es opinable siempre, pero es una discusión igual interesante. Bueno, es inevitable que la discusión sobre lo que ponemos en el espacio público siempre tenga distintas visiones. Yo creo que hay que bienvenirlas en este proceso. Es parte de los procesos, ¿cierto?, de cambio de la ciudad. Este es un proceso que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que son quienes están ejecutando, ¿cierto?, el nudo Providencia, el nudo Baquedano y el eje Alameda Providencia. Eso es súper importante. Es un proceso en el que se va a abrir, ¿cierto?, la convocatoria a diferentes propuestas de cómo nos imaginamos abrir la Mistral a las mujeres de Chile en ese lugar. Y es un proceso que siempre debe contar con algo bien importante. Todos los monumentos públicos que se instalan, que se emplazan en nuestro país, pasan también por el Consejo de Monumentos Nacionales. Eso es la ley 17288. Por lo tanto, ese es un poco el proceso que esperamos que se vaya desarrollando durante los próximos meses. Queremos que esté lista, ¿cierto?, pasando al año 2026, que es como también lo anunció nuestra vocera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el propio presidente. Así que este semestre que viene, diría el segundo semestre del 2025, es el semestre fundamental para ejecutar ese trabajo. Y ahí, claro, se ha hecho un trabajo entre el Ministerio de Obras Públicas, entre, por cierto, el Ministerio del Interior, quienes son quienes lideran el trabajo en el eje Alameda Providencia en términos políticos, desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Así que hemos estado trabajando en conjunto para poder llevar a cabo una hermosa tarea. Yo creo que tenemos también el privilegio enorme de que nos encomienden poder hacer un trabajo tan bonito por la ciudad y tan bonito por Chile, y que yo sé que va a enorgullecer a todo el país, pero sobre todo a quienes somos mujeres. Creo que hemos esperado harto tiempo para estar presentes en un lugar tan importante de la ciudad, y estoy segura también, y esto está más que demostrado, ¿cierto? Cuando somos capaces de instalar en el espacio público, de instalar en las aulas escolares el rol de las mujeres, en la construcción de nuestra sociedad en diferentes áreas, en la literatura, en la ciencia, en la política. También se convierte eso en un rol importante que las niñas observan, y que las niñas observen que las mujeres pueden estar en lo más alto del reconocimiento en nuestro país. Creo que es algo que hace que puedan soñar sin techo, y es algo que queremos para todas las niñas en nuestro país, para todos los niños y niñas, pero sabemos que las brechas, ¿cierto?, respecto a las mujeres en Chile siguen existiendo en numerosos ámbitos de la vida. Por lo tanto, qué bueno que también lo que las niñas puedan ver en el espacio público, un espacio tan importante, sea una mujer que llegó a lo más alto de nuestro país. Subsecretaria, la decisión de la construcción de este monumento a Gabriela Mistral, aprovechando todo lo que es la remodelación del epicentro de la vida capitalina, trae consigo también el regreso del monumento a Manuel Baquedano. ¿Qué se tomó en cuenta en ese instante? ¿Pesó el hecho de la oportunidad que da una remodelación? ¿Pesó el hecho también de, no sé si el término exacto, pero de compartir cierto protagonismo en esa zona, dado las distintas visiones que había respecto de si tenía que volver o no tenía que volver, si era riesgoso que volviera, que no volviera, si eso puede provocar o no puede provocar alguna reacción en contra o favorable? ¿Qué es lo que se evalúa en definitiva para que volviese Manuel Baquedano también, pero en este sentido, también, comilla, digo, ¿no?, compartiendo protagonismo en este nudo vial? Bueno, el presidente se refirió a esto en la mañana, y yo creo que su respuesta es certera y tiene que ver con cómo somos capaces de entender que la reconfiguración del nudo Baquedano no tiene que ver con ganadores y vencedores, tiene que ver con hacer comunidad país, con cómo miramos, ¿cierto?, hacia el futuro. Creo que su cuenta pública habla mucho de eso. Cuando uno va viendo los diferentes puntos que el presidente pone sobre la mesa en su cuenta pública, cómo vamos avanzando como país, con legítimas diferencias, porque eso es parte del debate democrático y de tener una democracia que debemos, por cierto, cuidar muchísimo. Pero cómo entendemos que ese espacio no es un espacio de ganadores o vencedores, sino que es un espacio que construimos en conjunto. Es un espacio que además se reconfigura en el sentido urbano, o sea, cambia. O sea, es súper importante que la gente en su casa, cuando piense en lo que va a pasar con el espacio, ¿cierto?, de lo que entendemos hoy día como la Plaza Baquedano,
esto va a cambiar, es una reconfiguración urbana bastante importante. Por lo tanto, cómo la ciudadanía va a seguir ocupando ese espacio, cómo se va a proyectar urbanamente hacia el futuro, es algo que se construye con la gente que habita la ciudad. Y yo creo que en ese sentido, las conversaciones que se tuvieron, sobre todo con el alcalde, que creo que es una figura importante en este proceso, tiene que ver también con llegar a ese acuerdo que sea capaz de establecer que podemos construir ese espacio en conjunto. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera también, ¿cierto? Que podamos trabajar colectivamente, llegar a acuerdos respecto a las diferencias que tenemos y avanzar como país. Y creo que la demostración también, eso también se demuestra en la ciudad. Cómo nosotros somos capaces de llegar a acuerdos de convivencia en la ciudad, es importante y es algo que nuestro presidente mencionó, creo, muy claramente en la mañana. Así que Eso fue, justamente, habla del acuerdo, del diálogo con las autoridades. ¿Podría aquí haberse sencillamente impuesto alguna voluntad de gobierno central respecto de cómo se ordena la ciudad y cómo se hacen los monumentos? No sé cómo es la legislación allí, entendiendo de que si hay diferencias, pudiese haber dicho, bueno, no, sabe que no, no vuelve el general Baquedano, puede tener muchos problemas y vamos a reemplazarlo sencillamente. ¿Cómo se da ese diálogo o si hay atribuciones que se optó por ese diálogo al margen de poder tener tal vez atribuciones para no hacerlo? es súper importante la pregunta, porque tiene que ver con el marco normativo y legal para la instalación de monumentos públicos. Esto es la norma en el fondo, no es algo que cada gobierno decida, es la ley. Y en ese sentido se necesitan dos cosas importantes para instalar un monumento público. Uno, la aprobación del municipio, porque efectivamente el espacio donde se enmarca la plaza es un bien nacional de uso público que depende de los municipios. Esto es en todo Chile. Ya. Y lo segundo es el paso por el Consejo de Monumentos Nacionales. Por lo tanto, acá tenemos que unir voluntades para poder hacer una reconfiguración del espacio que le haga sentido a la ciudadanía y con el que podamos avanzar, ¿cierto? Podríamos también pelear eternamente entre diferentes sectores y dejar ese espacio, ¿cierto?, sin ningún avance significativo. Y yo creo que para este gobierno era especialmente importante, sobre todo pensando en que este año conmemoramos el Nobel, ¿cierto? Los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, era muy relevante poder dejar una huella en la ciudad del aporte que ella hacía a Chile, no solamente desde la perspectiva, yo siempre lo digo, de la poesía y la literatura, sino que desde la perspectiva de la educación rural, del trabajo por los niños y por las niñas, de la diplomacia. O sea, creo que poder dejar eso en el espacio público es importante. Y nos invita, por cierto, la figura de Gabriela Mistral siempre a construir un país mejor, y creo que esa es la invitación que se hace desde ese espacio. Subsecretaria, hablemos de los otros monumentos que van a convivir allí, pues. Hablemos. Porque hemos hablado de Gabriela Mistral, del general Baquedano, pero por ejemplo, el Genio de la Libertad. El Genio de la Libertad que justamente yo que no soy santiaguino, lo tuve que aprender eso después cuando llegué acá. ¿Por qué se llamaba Plaza Italia si estaba el general Baquedano allá? Lo preguntaba muchas veces. Bueno, ese famoso monumento que entiendo fue donado por el gobierno de Italia en su momento, que en definitiva le da como el nombre al lugar que históricamente conocemos. ¿Qué papel va a jugar allí dentro de ese espacio urbano? Bueno, cuando uno revisa el nudo Baquedano, puede ver ciertos diferentes monumentos públicos. Creo que parte importante del proceso urbano de la plaza tiene que ver también con cómo vamos conservando y restaurando esos monumentos. Eso es súper importante. Y también es importante que la gente sepa que restaurar o conservar un monumento no es solamente como limpiarlo. Ya. Es un proceso mucho más complejo, sobre todo cuando analizamos la materialidad del monumento. Nosotros también revisamos desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural muchas veces las propuestas técnicas para arreglar, restaurar monumentos. Muchas veces uno piensa que esto se restaura fácilmente y uno puede dañar para siempre este tipo de monumentos. Son monumentos que han resistido el paso de la historia, por lo tanto, los procesos de restauración y legalmente que dependen del municipio, es importante decirlo, nosotros recibimos todo el tiempo a diferentes municipios en Chile que dicen queremos arreglar este monumento y nosotros los ayudamos, ¿cierto?, con los lineamientos técnicos para que eso suceda de la mejor forma. Es importante también, cuando hablamos del monumento de Gabriela Mistral, que ese monumento dialogue
con los otros, ¿cierto? Ningún monumento está paradito, ¿cierto? Solo, sino que tiene que dialogar con el espacio urbano. Está la costanera, está el río, está el parque, está, ¿cierto?, la intersección entre ambos parques, que es súper interesante también. Que una de las transformaciones, que se unen estos parques, ¿no? Se unen los parques. Esa es la y idea. cuando pensamos en el emplazamiento, por ejemplo, de Mistral, pensamos que ya está en la unión de los parques. Ya. Ese es su espacio de relevancia. Y por eso es que estamos hablando de un espacio urbano que nos entregue diferentes aspectos de la historia de Chile. Todo lo que vaya pasando con los otros monumentos, hay unos que están en mejor... de mejor forma que otros, es importante decirlo. Conversábamos también que está el de Balmaceda, un poquito más atrás. La gente en general no lo sabe, pero para la gente que nos escucha es Balmaceda. Está Balmaceda, está Manuel Rodríguez, está también el Genio de la Libertad. Y la idea es que estos puedan convivir de la mejor forma. Cuando hablamos del nudo de Baquedano en términos urbanísticos, es súper interesante lo que pasa, porque ese nudo es un hito urbano, pero al mismo tiempo es un parque caminable. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien cómo dialogan los diferentes monumentos públicos en el espacio urbano para que pueda cumplir con esa doble condición, que yo creo que es una condición súper bonita, ¿cierto? Como es un hito en la ciudad que tiene relevancia, al mismo tiempo que es un espacio por el que la gente transita, no solo uno y no solo lo otro. Y creo que como uno arme esa configuración urbana y que es parte de la planificación que hoy día está siguiendo el Ministerio de Obras Públicas en la construcción, ¿cierto? En todas las obras que hay en el nudo, es algo que yo creo que va a quedar espectacular para la ciudadanía, y creo que también nos va a cambiar la forma de habitar ese espacio, y creo que eso va a ser muy, muy positivo. Ahora, vuelvo a lo que dialogábamos al comienzo, ¿no? En el hecho del anuncio de este monumento a Gabriela Mistral y el rol de la mujer. ¿Cuándo, o si se tiene en perspectiva, que otra mujer brillante de nuestra historia tenga un reconocimiento de igual significación como Violeta Parra, por ejemplo? Ese es un tremendo tema. Yo quiero recordar a un grupo de mujeres jóvenes que para el Día de los Patrimonios y en general parte de su activismo es que levantan la necesidad de más monumentos públicos a mujeres. Ahí tenemos tantas mujeres que no han sido debidamente reconocidas. Violeta Parra tiene muchos monumentos, pero en el fondo hay que pensar, ¿cierto?, en cuáles son las formas de reconocerla. Yo siempre digo, porque el tema de los monumentos tiene diferentes visiones. Y yo creo que los monumentos públicos son importantes, son parte de lo que vemos en la ciudad, pero siempre voy a decir que la mejor manera de honrar la obra de alguien es leyéndola. Y creo que conocer la obra de Violeta Parra, leer a Gabriela Mistral, siempre hablamos de lo maravillosa que es Gabriela Mistral. Yo estudié literatura, así que me toca muy de cerca este tema. Ya, perfecto. Lean a Gabriela Mistral. La mejor forma de honrar la obra de ella es leyéndola. Y yo espero que la instalación de un monumento público no nos invite solamente a mirarla, sino que a entender su obra y la profundidad de su obra. Y creo que cuando hablamos de mujeres y sus obras y cómo el espacio urbano y los monumentos nos pueden invitar a conocerla, bueno, yo pienso no solamente en la historia de mujeres solas, pienso en la historia colectiva de las mujeres en Chile. Este año nosotros, por ejemplo, en el marco de marzo, el mes de la mujer, declaramos monumento histórico el MEMCH, que es la casa del movimiento pro emancipación de la mujer chilena, y todos sus archivos. El MEMCH tuvo a mujeres tan importantes en sus filas como Elena Cafarena, ¿cierto?, que fue una de sus principales liderazgos, pero son muchas más mujeres que fueron parte de esa historia, que lucharon por el sufragio femenino, que podamos votar, que lucharon también porque existe hoy día el divorcio, que siguen luchando, ¿cierto?, por los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, cómo nosotras somos capaces de honrar no solamente, y creo que esto también es muy parte de la historia de las mujeres. Las mujeres en general, cuando uno piensa en los avances de la historia, no avanzan solas, avanzan en grupo. Las mujeres necesitamos avanzar en grupo por la consecución de nuestros derechos. Por lo tanto, ¿cómo honramos la historia colectiva? Yo también creo que es importante y es una enseñanza como país. Y creo que podamos tener un monumento a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile tiene que ver con eso. Creo que reconozcamos casas como la Casa del MEMCH tiene que ver con eso. Cuando reconocemos también, por ejemplo, en el marco de los 50 años del golpe, reconocimos la casa de la FDD, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en su gran mayoría mujeres. Estamos reconociendo la lucha colectiva de las mujeres. Por lo tanto, creo que también la invitación es no solamente entender a estos grandes personajes desde la perspectiva de los monumentos y que entendemos también como patrimonio cultural compartido, sino que entender el poder de lo colectivo.
Y para nosotros, por ejemplo, poder reconocer la Casa del MEMCH tiene que ver con eso, porque es reconocer que muchas mujeres han luchado por nuestros derechos, muchas mujeres han luchado desde diferentes aspectos por nuestro reconocimiento, grandes científicas. Reconocimos, por ejemplo, el archivo de Espada Justicia Acuña, la primera ingeniera de la Universidad de Chile en nuestro país. Un archivo maravilloso donde está ella sentada, ¿cierto?, con puros hombres en la época, que trabajó en la empresa de ferrocarriles del Estado, dejando un legado ingenieril impresionante. Bueno, cuando nosotros rescatamos, no solamente haciendo monumentos públicos, sino que rescatamos esos archivos y los declaramos como patrimonio cultural, y esos espacios, estamos diciendo que la historia de las mujeres en Chile existe e importa. Y por eso creo que cuando hablamos del reconocimiento hay que ver todo ese ecosistema, no solamente ver los monumentos, sino que ver las obras que están disponibles para que las leamos, que fueron escritas por mujeres. Estamos hablando de reconocer los archivos que tienen que ver con mujeres como patrimonio cultural reconocido, para que puedan potenciarse, puedan financiarse, para que puedan también ser conocidos con la ciudadanía. Así que también decirle a la ciudadanía que nosotros no solamente trabajamos reconociendo a las mujeres desde la perspectiva de los monumentos públicos, lo trabajamos en general y de manera integral en todo lo que tiene que ver con la historia de las mujeres, y esto es algo que viene también a contribuir a ese trabajo. Muy bien. La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, nos ha visitado esta mañana aquí en Doble Clic para poder profundizar entonces en este anuncio, entenderlo mejor en perspectiva, no solamente desde el punto de vista del anuncio, del titular, sino que entenderlo más en la globalidad, en lo que se está trabajando, en lo que viene y bueno, también en lo práctico, en los plazos y todo aquello para cuando ya tengamos la nueva cara del epicentro de nuestra capital, listo para el próximo año, ojalá. Que esté muy bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Ramón. Y si me puedo tomar 30 segundos. Dile nomás. Contarle a la gente que estamos en un proceso bien importante, que es la tramitación de la nueva legislación patrimonial, algo que ha sido ampliamente debatido, ¿cierto?, en diferentes medios de prensa, por diferentes actorías políticas. Cuando salimos de un Día de los Patrimonios y estamos orgullosos del patrimonio cultural, tenemos que tener conciencia de que para protegerlo hay que tener buenas leyes. El patrimonio no se protege solo, ¿cierto? Hay que tener una normativa como país que proteja el patrimonio cultural, al mismo tiempo que permita que grandes inversiones avancen con fluidez. Estamos debatiendo una ley que hace eso y que debiese hacernos sentir orgullosos como país. Así que yo también invito a la ciudadanía a acercarse a ese proceso, que es un proceso importante que estamos viviendo en la Comisión de Cultura del Senado, y yo espero de verdad que podamos cerrar este gobierno con una nueva legislación patrimonial para Chile que nos permita celebrar el patrimonio no solamente para el Día de los Patrimonios, sino que todos los días con su protección. Quedamos comprometidos para en otra ocasión hablar única y exclusivamente de ese tema. La acepto encantada. Sí, porque hay que despejar allí muchísimas dudas al respecto y es un tema demasiado importante en estos días. Demasiado bueno, siempre, importante. pero en estos días también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. La conversación con la subsecretaria del Patrimonio Cultural queda en pocos minutos también ya disponible en nuestro sitio web y en nuestra aplicación. Ahí usted lo puede reescuchar, incluso compartir también para que tenga todos los datos y generar diálogo, conversación sobre estos temas que nos interesan. Ese